México, a un año de la anunciada Cuarta Transformación. ¿Qué ha sucedido en nuestro país en estos primeros 365 días de un nuevo gobierno que se cumplen ya este domingo, 1 de diciembre? Hoy tendremos una conversación de controversia sobre lo que se ha hecho y se ha dejado de hacer en el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿con quién? Pues, ¿te parece que la hagamos entre nosotros? ¿Te parece si te entrevisto a ti, tú me No, entrevistas a pues mí? yo también, sí. Sí, ¿te Bueno, parece? ¿una y una? Una y una. Venga. Así lo vamos a hacer. Venga. En contraste, esta noche diremos mucho gusto a Bereís, cantautora mexicana egresada de la carrera de comunicación de nuestra UNAM y quien recientemente lanzó su segundo disco, Alium Tango, en el que fusiona géneros como el rock, el pop, la música electrónica, con un toque de tango, claro. Mucho gusto igualmente a Mauricio Isaac, reconocido actor que ha trabajado en cintas como Abel, de Diego Luna, y El infierno, de Luis Estrada, así como en numerosos montajes teatrales. Actualmente está actuando, de hecho, en la obra La desobediencia de Marte, de Juan Villoro, al lado de Víctor Trujillo. Y mucho gusto a Becca G. Duncan, historiadora del arte, especializada en divulgación cultural, conductora del programa El Foco en este mismo canal, al lado de nuestro admirado Héctor de Mauleón, y quien tiene un proyecto en redes sociales sobre la historia de objetos cotidianos, llamado La historia de las cosas. Al final compartiremos algunos tips de libros y música en Ver, Oír y No Callar. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio. Muy buenas noches, mi querido Sergio. Buenas noches, Ricardo, y sean ustedes bienvenidos a esta que ya es nuestra emisión número 223. Así que no le cambien, que ya estamos de vuelta, ¿eh? El ratón Macías. Este domingo se cumple el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha sido un año intenso en muchos sentidos que sin duda ha estado marcado por el muy particular estilo personal de gobernar de un hombre que llegó al poder con el voto de 30 millones de mexicanos, el máximo de todos los tiempos. Alabado por unos y cuestionado por otros, López Obrador ha tenido hasta ahora una administración de claroscuros, con aciertos en algunos temas y al menos serias dudas en otros. ¿Cuáles son los puntos positivos? ¿Cuáles son los negativos? En esta ocasión, Ricardo Rocha y un servidor, Sergio Sarmiento, vamos a hacer una conversación, nos vamos a entrevistar mutuamente. Es algo que teníamos muchas ganas de hacer en alguna ocasión. Este es un buen momento para hacerlo. ¿Una y una? Una y una. Déjame empezar, ¿te A parece ver. bien? No, sí, pues ya me ganaste, ya la primera. Está bien, venga, Bueno, venga. está bien. La primera, ¿qué tan importantes han sido las mañaneras de parte del presidente de la República para establecer una agenda política? A mí no me gustan nada, porque creo que todo lo que se hace rutinario pierde importancia. O sea, tampoco puedes sobreexponer la imagen de todo un presidente y que estén ahí de pronto planteándole asuntos particulares que tienen que ver con un médico tal de un hospital que hizo alguna cosa rara. O sea, me parece que de pronto López Obrador se desgasta con temas menores. Me parece también que está asumiendo un rol demasiado protagónico de su gobierno que no le permite que otras voces de su propio gabinete se expresen y le ayuden a esa carga mediática que le está llevando sobre sus hombros. Si la intención es mantener el control de la información, puede ser que esté logrando algo imponiendo agenda, pero me parece demasiado riesgoso para la propia institución presidencial tener un esquema como el de la mañanera. A ver, ahora voy yo. ¿Estamos mejor o peor con López Obrador?
Bueno, déjame empezar por el lado económico, ¿te parece? Ya Sí, sabes que lo yo que es me he lo tuyo. dedicado a la parte económica durante mucho tiempo. Estamos peor, estamos peor. ¿Por qué digo eso? No es una valoración subjetiva, es una valoración objetiva. En los últimos años veníamos creciendo 2% al año y el propio Andrés Manuel López Obrador señaló que esa era una tasa insuficiente. ¿Y sabes qué? Tenía toda la razón, era una tasa insuficiente. A cambio de eso, ahora estamos creciendo al 0.0%. Esa es la tasa que tuvimos en los 9 primeros meses del año y según las proyecciones del Banco de México es la tasa que vamos a tener al completar los 4 trimestres del año. O sea, va a ser un año de crecimiento del 0.0%. El presidente primero dijo que él tenía otros datos y que sí iba a crecer la economía, primero 4%, después 2%, y ya después dejó de decir que tenía otros datos. ¿Por qué? Porque no hay otros datos. Hoy sabemos que o vamos a cerrar en una ligera recesión o vamos a cerrar el año en estancamiento. Dice ahora el presidente que eso no es lo importante, que lo importante es el reparto de la riqueza, el desarrollo, así le llama él. Lo que nos dice la experiencia, sin embargo, es que tú no puedes tener una buena tasa de desarrollo si no tienes crecimiento económico. Bueno, a Ahora, ver, ahora bueno, déjame ir, te tú hago yo me una preguntas a pregunta. mí. Ajá. Sí, o yo te hago una pregunta. Sí. El presidente dice que está repartiendo mejor la riqueza. ¿Eso es cierto? Está repartiendo mejor recursos monetarios. Mira, yo siempre he sido de la opinión de generar riqueza a partir de la pobreza. Yo creo que tenemos muchos ejemplos. Cuando vas a Singapur y ves ese estado impresionante de desarrollo que han alcanzado, y te das cuenta de que tienen la 3.000ª parte del territorio de México. La 3.000ª parte, apenas 750 pobres kilómetros cuadrados, y tienen el mejor puerto del mundo, y tienen el mejor aeropuerto del mundo, y tienen la mejor línea aérea del mundo. Y lo que más te presumen es cómo estaban hace 30 o 40 años, unos arrozales allá Mucho más pobres que abandonados, México. Déjate pero los mucho, muy arrozales, ¿no? pobres. Entonces dices, bueno, ¿qué han hecho bien? Han hecho, bueno, si tienen un régimen espartano, pero han hecho bien muchas cosas y han incentivado mucho la producción. Cuando vas a China te dicen, bueno, nuestro secreto no fue el haber atraído inversiones gigantescas, fue haber soltado más dinero, pero a través de inversión productiva, de generar muchos trabajos. Bueno, puedes cuestionar que se han ido a extremos que llevan a ciudades chinas a un enorme grado de contaminación, lo que sea, pero han logrado un crecimiento importante. Yo digo que algo tendríamos que hacer aquí para, con un país tan rico en litorales, en riquezas naturales, etcétera, etcétera, pudiéramos tener un país más próspero, más justo, pero sin necesidad de repartir el dinero. Yo creo que tendríamos que repartir el conocimiento para generar riqueza. Bueno, Tu turno. ahora, ¿tú crees que la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue un pecado original de esta administración que pudiera expiarse de alguna manera si se reviviera el proyecto? A ver, para mí el aeropuerto representó el error de octubre. Si tú ves las cifras de la inversión productiva en nuestro país, empieza a bajar fuertemente la inversión en nuestro país a partir de octubre del 2018. Esto fue antes del gobierno de López Obrador, porque recordemos que la cancelación se llevó a cabo, se anunció antes de que fuera presidente Andrés Manuel. Pero ya prácticamente gobernaba. Él era presidente electo y sin embargo tenía la capacidad de establecer la agenda. El hecho está en que la cancelación vino en octubre. Sorprendió tanto que el propio Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, le había dicho a los principales inversionistas que no se preocuparan, que el aeropuerto iba a ir. Y lo decía, ¿por qué? Porque era una tontería cerrar un aeropuerto de esa naturaleza, un aeropuerto que iba a mover nada más en sus primeros años 70 millones de pasajeros al año. Lo que vemos es que sí fue un pecado capital. Yo no pienso ni tengo ninguna idea de que se vaya a revivir el aeropuerto. Me queda claro que no. Vamos a terminar con 3 aeropuertos que difícilmente nos van a dar la conectividad o el tipo de crecimiento económico que nos hubiera dado el aeropuerto de Texcoco, pero eso ya es una realidad política. Si revive el aeropuerto de Texcoco, no va a ser en este sexenio, va a ser en sexenios venideros. Ahora, ¿es un costo para el país? Y es enorme. Al pasado mes de septiembre, entre septiembre del 2018 y septiembre del 2019, la industria de la construcción
que genera muchísimos empleos y que genera además mucha actividad económica, había caído 10%. Una caída de 10% en la construcción pues en 12 meses apenas, ya no es una recesión, es una depresión, es algo que no habíamos vivido en nuestro país desde tiempos como el 2010 o como 1995, en que tuvimos enormes crisis. Y creo que en buena medida esto lo provocó la incertidumbre de la decisión del aeropuerto. Pues no sé si estás oyendo que ya nos están apurando. Dicen que una y una más. Bueno, muy bien, Va- adelante. vas. Ok, yo hago la pregunta ahora. ¿Qué tendría que hacer Andrés Manuel López Obrador en estos momentos para pues, mejorar su desempeño en la presidencia de la República? Creo que tiene que hacer cambios en diciembre. Yo creo que tiene que recomponer sus relaciones lo está intentando con los empresarios. Yo tengo alguna pregunta para ti sobre los medios de comunicación y no quisiera abundar en ello. Yo creo que tiene que escuchar. Mira, acaba de decir Elena Poniatowska en una entrevista, dice, me cuesta tanto criticarlo porque lo quiero mucho. Yo retomaría eso. Yo tengo un gran cariño personal por el presidente. Lo has dicho abiertamente. Lo he dicho abiertamente por Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí tengo cuestionamientos sobre el presidente, porque además es mi chamba. Yo lo que le pediría es, ¿por qué no podemos vivir en tolerancia? ¿Por qué no podemos tener un presidente de todos los mexicanos? Esto mismo le hubiera dicho yo a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, a Vicente Fox o a Ernesto Zedillo. Creo que merecemos tener un presidente que sea presidente para todos los mexicanos. Creo en la honestidad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Lo conozco. Sí, yo creo que bien. por ahí no hay cuestionamiento. No soy tan alguno. cercano como tú, pero lo conozco desde hace muchos años. Es un hombre honesto. Qué bueno que tenemos a un hombre honesto ahora en la presidencia. Ojalá tuviéramos un presidente que escuchara y que fuera tolerante con los puntos de vista diferentes. Abierto, de acuerdo. De acuerdo. ¿Qué nos dicen? Que ya, ¿verdad? Que ya esta sección ya se nos acabó el tiempo. Pero Así nosotros que vamos a continuar, ¿te continuamos, parece claro. bien? Pues llegó el momento de mi sección favorita. Eso, Sí. ya. Bueno, ya les platicamos al principio del programa quiénes tenemos el gusto de que estén hoy por aquí. Vente, pásale, Bereís, Bereís. vente. Bereís, con mucho compositora gusto. múltiple. Bueno, Muchísimo multitalentosa. gusto. Mauricio, Mucho Isaac. gusto. Ujú. ¿Sabes qué? Yo ¿Cómo admiro estás? tanto el trabajo de Mucho Mauricio gusto. que he ido a más obras de teatro que él mismo. ¿En serio, Mauricio? ¿Qué pasó? Mucho gusto. Mauricio, ya Mucho sabes. gusto. Y Mucho bueno, gusto. también una queridísima colega. Vente, Beca. Beca Pásale. Duncan. Mucho Me da gusto. mucho gusto verte aquí. A Mucho ti ya te gusto. conocía Sí, sí. desde hace algunos años. Hola, Bien. mucho gusto. Mucho gusto. Hola. ¿Cómo gusto. estás? Muchísimo gusto. Beca, Hola, ¿qué sabes tal? que yo no te conocía personalmente, pero admiro mucho tu trabajo, me encanta. Díganme si no. ¿A quién se le ocurre hacer la historia de las cosas? Eso me encantó desde el título, porque si hace historia, pues se supone que de los personajes. Al rato nos tendrás que platicar, porque haces un Supuesto. personaje histórico muy importante. Pero Pues haces la pero historia los de Ricardo eventos. Rocha, por ejemplo, Pero ¿no? la historia de Ilustres las personajes. cosas, ¿cómo te surgió eso? Pues fíjate que el interés era, por un lado, romper esta idea de que la historia siempre tiene que ser la historia política, ¿no? Porque eso pasa mucho. No hacemos historia en la vida cotidiana, se nos olvida esa parte y creemos que ahí no hay información rica, pero por supuesto que la hay. Y por otro lado, a mí me interesa el diseño, me interesa la historia del diseño. Entonces también se trataba un poco de pensar cómo es que los objetos que usamos todos los días adquirieron la forma que tienen hoy en Pero día. también ¿no? haces historia de personajes. Ahí traes uno de tus Claro, libros que pues además es inevitable. pues sí, el de Lázaro Cárdenas de Cara o Así Cruz. es. Cuéntanos, ¿qué es ese Sí, libro? pues es una colección que coordina Alejandro Rosas en el sello Taurus y también me gustó porque se trata, sí es de grandes personajes, pero también de romper los mitos en torno a estos grandes personajes. Entonces la idea de Cara o Cruz es ver las luces y sombras, dejar de verlos como personajes de bronce. ¿Me dejas ver el O, libro? o en este caso como personajes de logo institucional, ¿no? También. Entonces, este año hicimos Cárdenas, que es el que me tocó a mí, y a Francisco Robles Gil. Además, son dos autores por libro, que Siempre es interesante. para que haya debate. ¿Cómo Haya lo hacen? debate, que haya dos puntos Ah, de ya, para que vista. haya Ajá. eso, controversia o Sí, acuerdo. exacto, Y dos exacto. visiones, ¿no? Porque, Sí, pues, sí. justo la historia es interpretación. Entonces, no podemos pensar que hay una sola historia de cada personaje. ¿no? A propósito de personajes, estás interpretando uno que se enfrenta a otro, los dos a cual más de fuertes, pero con un título que llama mucho la atención, La desobediencia de Marte. ¿De qué se trata esta obra de Villoro?
Pues es la pugna entre Johannes Kepler y Tycho Brahe. Johannes Kepler, ¿quién eres tú? Soy yo. El chavo. Exactamente, el chamacón de esa época, El astrónomo, brillante, que no veía, pero tenía una Contra imaginación Víctor fabulosa, Trujillo. un astrónomo, y además frente a Tycho Brahe, que era un hombre de mundo, un hombre rico, también muy inteligente, un bon vivant, digamos. Kepler era enfermizo, pero ambos se complementaban, pero al mismo tiempo se peleaban, ¿no? Porque eran los máximos Dos astrónomos. conceptos de la astronomía diferentes. Claro, pero al unir sus fuerzas, pues podemos conocer ahora el universo como lo tenemos ahora más cercano, ¿no? Sí. Ahora dime, ¿cuál es el propósito de la obra? ¿Es didáctica? ¿Es, Además, es una obra de yo Juan ya la Villoro. vi, pero yo Sí, quiero sí. que tú nos digas en Yo tus no la he palabras. visto, o sea que No, sí pues expli- es justo, habla de la naturaleza humana, del hombre, del humano, de estos dos personajes históricos que primero que nada eran personas y ¿Y que... sí coincidieron, Sí, Brahe y claro. Kepler? Sí, totalmente. Y eso, o sea, Tycho Brahe tenía las tablas de medición y Kepler tenía la posibilidad de interpretarlas. Y entonces se necesitaban uno al otro. Y eso, pues Juan Villoro lo toma, ese hecho histórico, y lo hace un conflicto que es lo único que necesita el teatro en realidad para que se suceda. necesitaban, pero por eso mismo se conflictúan, ¿verdad? Totalmente, claro. Se dan unos agarrones padrísimos, ya lo Sí, vi. sí. Y eso, bueno, lo llaman un duelo de actuación ahora en el Teatro Milán, que lo cual a mí me llena de mucho orgullo, pero pues también tener enfrente a Víctor Trujillo y no ponérsele al tiro, pues es... ¿no? Además, maravilloso ¿Vas a invitar a teatro. Beca? Por supuesto que sí. Sí, de hecho tengo muchas ganas de verla, no he tenido tiempo lamentablemente, pero me interesa justo por el tema también histórico y creo que también porque es como un cambio generacional, ¿no? Y Es tú, como- Berenice, como si tú vas a chocan. invitarlos a ellos también, no, claro, es cierto. claro Sí, que sí. ¿Cómo No, fue dando y dando. que hiciste todo este entramado de géneros? Pues mira, llevo ya enganchada con el tango más o menos 15 años y primero empecé bailándolo, después seguí con las letras, empecé a cantar y llegó un momento en el que ya tenía muchas canciones, esto fue hace unos 9 años más o menos. Y ¿Cuándo decidí- adivinaste el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando nuestro retorno? Qué ¿Cuándo? hermoso. ¿Desde cuándo? No es, el tango no es como para tantos chavitos, ¿eh? No, y fíjate que lo conocí aquí en la Ciudad de México, ¿Sí? en un lugar que se llama El Arrabalero, y me tocó ver músicos en vivo con el característico bandoneón y toda la orquesta, con personajes bailando en la pista desde los 20 hasta los 80 o tal vez más. Eso a mí me impresionó muchísimo. Qué maravilla. Sí. Fíjate, ahí podríamos decir cómo de pronto una cosa o un instrumento en este caso puede representar toda una cultura, ¿no? El bandoneón. es el- Bandoneón, sí, por supuesto. no claro. puedes imaginarte Argentina sin el bandoneón. Sí, o imaginarte España sin la guitarra, ¿no? Ah. Traes unos discos, ¿son de tango o son de distintos géneros? Sé Es que de haces- tango. es- Ahorita, este fue mi primer disco, que es Mil Comienzos. Aquí el tono es un poco más acústico, un poco más rock pop acústico. Las letras son mías. Y este es mi segundo disco que acabo de lanzar, se llama Alium Tango. Alium quiere decir latín. En latín Uy. quiere decir diferente, perdón. Entonces, para mí es un tango diferente, es un tango urbano, es una nueva propuesta con todo el corazón y con todo lo que a mí me inspira el tango. ¿Sigues bailando tango? Porque una Sí. cosa es bailarlo y otra es cantarlo, ¿no? Sí, sigo Interpretarlo. bailando. El señor, lo que pasa es que aquí entre nos, ahora quiere aprender tango, porque es un maestro de la rumba. No estoy hablando en sentido metafórico. No, ajá. Mauricio. ¿De verdad? Hay cola de mujeres en los lugares Bueno, donde ese es va. un talento No, ahí envidiable, él reina en esos lugares. Es un talento envidiable, Hay ya cola quisiera de yo también mujeres tener para eso. bailar. Pero ahora el tango seguramente es un quiere arte que le excepcional. enseñes Sí, a bailar es tango. complejo, tiene mucha complejidad. Yo no sé, a lo mejor sería difícil decirle a Beca, oye, a ver, échate un texto sobre eso, o a Mauricio, a ver, actúate, pero a ti te podríamos pedir que cantaras un pedacito de algo tuyo que te gustara. Sí, claro. ¿Cómo qué? ¿Qué sería? Pues tengo el primer disco, del segundo disco, A tal ver, vez ¿qué es un dice? poco ¿Usted como acústico. qué tipo de cosas? No, pues una estrofa de tango estaría increíble, un pedacito. No, de sus O, canciones. bueno, también. O una y en tus una. composiciones no hay tango. Hay uno, bueno, es que realmente todos están inspirados en el tango y todos llevan el característico bandoneón. Ujú. Entonces, mira, fíjate, hay uno que en algún momento yo hice teatro musical, no sé, cuando estaba joven. Y hay una canción que se llama Mi Drama, que la hice justamente pensando en el teatro y pensando en los actores. Ya, pues sí. En lo que a mí me inspiraba es... Que hacen ¿No Ese nos tango. cantas un poquito? Porque nos queda muy poco tiempo. pero Claro, entonces, a claro, ver, con mucho gusto. sí se vale. Sí, no, claro. Mi drama se complica, se nubla más que la vista,
Pierdo el suelo y la fe, y lo esencial es no pensar y darle paso a aquel solista que pisa y lucha por pisar el escenario de mi vida. Ándale. Está padre, está padre. Muchas gracias. Ya te escuchábamos hace un rato al principio. Hoy te seguiremos escuchando. Yo creo que ¿Tú crees que si le pido uno de sus discos me lo regale? Sarnito, ¿ya quieres clases? ¿Ya quieres discos? Óyeme, nada más falta Ya me que robó les mi pidas, libro también. Ya se lo o sea, clavó. pases para el teatro. ¿Dónde y cuándo? Teatro Milán, viernes, sábado y domingo. Sábado 8:30. De viernes 8:30, sábado 6:15 y 8:30 y domingo 5:30. ¿Dónde? Dinos para seguir promoviendo tus Claro, programas claro. con nuestro querido, salúdanos a Héctor, Claro, Héctor de sí. Mauleón, Pues y yo tus estoy- propias cosas. Sí, yo estoy los domingos en ADN 40 a las 5 de la tarde con el gran Héctor de Mauleón. Y en YouTube me pueden encontrar, mi canal es mi nombre, Beca Duncan, y ahí es donde hago la historia de las cosas. Y acabo de empezar también un proyecto de arte, los básicos del arte, donde les cuento un cuadro o la historia de un artista. Entonces eso pues me encuentran en YouTube y en mis redes sociales. Veréis, ¿dónde te seguimos? En todas mis redes estoy como Vereizo Oficial, en la página de internet también, canal de YouTube, entonces ahí con muchísimo gusto. El disco, ambos discos están en todas las plataformas digitales. Muy bien. Bueno, muy bien. Pues a los tres, gracias por estar con nosotros. Ha sido muy sabroso. Sí, Muy rico claro que platicar sí. con ustedes. Bueno, y nosotros continuamos. Sí, seguramente ya la reconocieron. Se trata nada menos que de la legendaria, la leyenda viva del rock, es Tina Turner. ¿eh? Y yo nada más estaba viéndole las piernas, pero con eso fue suficiente. Un artista con una presencia realmente salvaje y arrolladora. Sí. Y esto a propósito de su cumpleaños número 80 que se dio esta semana. No. Sí, 80. 80. Sí, ahora ya Se está ve retirada, pero a los 75 impresionante. era espectacular No, también. No, se sigue viendo guapérrima. Ya viste lo que dijo. No hay que ceder a la vejez hasta que uno sea viejo. Pues sí. Y yo no me siento vieja, dice ella. ¿eh? Pues no. Bueno. Aquí la escuchamos, de hecho, uno de sus grandes éxitos, Rolling in the River, en un estadio de Wembley, allá en Inglaterra, en Londres, entregado a su canto y encanto en una exitosísima gira en 2013, o sea, ya una mujer de más de 70 años, de edad de 75 años. A propósito de los ingleses, asegura que ella que enseñó a mover las caderas a Mick Jagger, ¿eh? Y creó una dupla maravillosa con David Bowie que la llevó al estrellato. Es, pues, un poquito más de la reina del rock, la inmortal Tina Turner. Bueno, y qué bueno que la estamos escuchando. Es buen momento para reescucharla. Ahora, yo traje un libro que para mí es muy importante. En junio de 1971, ya pasó algo de tiempo, un escritor que entonces tenía algunas novelas, poemas publicados, decidió darle una oportunidad a un joven periodista de 17 años para publicar su primer texto Ándale. en la revista, siempre en la sección de cultura. El escritor José Emilio Pacheco. Wow. Ahora se está publicando esta obra, es El infinito naufragio, una antología general de las obras de José Emilio Pacheco en la selección y prólogo de su hija Laura Emilia Pacheco. Y realmente, pues esta es una recomendación que hago, no nada más porque es un gran escritor, sino porque la hago de todo corazón. Mira, Gerardo Gil Valdivia, que es un hombre muy, muy respetable, un gran sabio contemporáneo, filósofo, miembro del Club de Roma, que estarás de acuerdo, es uno de los grandes, que les llaman think tanks. Sí, yo ¿no? tengo críticas muy serias al Club de Roma, pero no importa. Bueno, pero yo se creo valen que las este es uno diferencias, de los grandes lugares donde se discute el futuro del planeta. Es un foro muy importante, muy diverso, muy diverso. Este libro, ¿cómo dirías tú? Come on, ¿qué significa? Come Ya, on, es ven, ya, ven. ven. Come on es ven, sí, O- ven o- o o vente apúrale, algo o así. apúrale también. Apúrale, come on, de Ernst von Weizsäcker y Anders Wickman, editado por Planeta en su colección Deusto, Capitalismo, Cortoplacismo, Población y Destrucción
del planeta, que entre otras cosas plantea todo el daño que le hemos hecho con la explotación de los hidrocarburos y la poca atención que estamos poniendo en ciertos países como el nuestro en las energías renovables, básicamente la eólica y la solar. Una gran advertencia. Es que ya sabes que la energía eólica, pues, se roba el aire de los indígenas, por eso no la podemos usar. Ahí, Bueno, ahí lo estás dejamos, ¿no? Como el cuate que dice que los aviones no pueden chocar porque se repelen No, solitos. bueno, vamos a dejarlo ¿Verdad? ahí. ¿Qué Bueno, te parece? Antes de meternos en más líos, se nos acabó el tiempo, pues Ricardo. ya llegamos al final de nuestro programa. Pero la semana que viene vamos a estar nuevamente al aire, así que lo invito a lo que será nuestra emisión número 224. Hasta entonces, hasta siempre.